Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Soy el profesor Oscar Conde. En estos momentos vamos a desarrollar la clase virtual de la semana número 6 de Desarrollo Personal y Ciudadano. El título es Fortalecemos nuestra convivencia familiar. Muy bien, comenzamos. Bien, en el tema de hoy, en Fortalecemos nuestra convivencia familiar, nosotros vamos a tomar en cuenta las normas de convivencia, pero en el contexto actual se ha determinado una serie de normas para evitar la propagación del COVID-19. Pero nosotros sabemos también que la gente, todos nosotros, muchas veces no acatamos estas normas, ¿no? ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Quiénes se perjudican con estas acciones? ¿Cuál crees que es la función de las normas? Entonces aquí nosotros, como ejemplo, tenemos ahí 4 casos en donde no se acatan las normas que ha sido dictada por nuestro gobierno para justamente evitar la propagación del COVID. En el primer caso tenemos nosotros los mercados. Ustedes saben que una de las principales normas viene a ser el distanciamiento, ¿no? Mínimo 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, pero aquí ustedes ven que en estos mercados no sucede ello y se da una gran aglomeración de gente que está pues casi pegada una a otra y esto ocasiona que uno de los focos de mayor infección de este COVID viene a ser justamente en los mercados. Ven la foto, entonces ahí nos da el ejemplo claro de esa norma incumplida. El otro caso, al costado, dice Banco de la Nación, también en los bancos, ¿no? Producto de los bonos que se han ido dando o cualquier transacción que la gente quiera hacer en los bancos, hay una gran aglomeración y tampoco aquí se logra obedecer, acatar el distanciamiento, ¿no? Vemos que también los bancos también se convierten en focos de infección. En la parte baja de la izquierda tenemos también otro foco de infección en los micros, ¿no? Como la gente se aglomera, todos quieren viajar y si bien lo ideal es que el 50% de estos microbuses sean cubiertos por la gente, pero en este caso sobrepasa ello y ocasiona también que no haya distanciamiento de uno sobre otro y más aún si es un lugar cerrado como un microbús, entonces lógicamente que la infección será en un gran porcentaje. Y en otros casos también la desobediencia en cuanto, por ejemplo, a los horarios de toque de queda, ¿no? Donde la gente nos da una serie de excusas solamente con la intención de incumplir esta medida. ¿Y qué vemos ahí en la fotografía? Vemos ahí nosotros cómo estos son detenidos por la policía, quienes al cumplir su labor, la policía, muchos de ellos también son infectados. Esos solamente son unos ejemplos cómo no se acatan estas normas y perjudican, sí perjudican, ¿no? Y principalmente perjudican a nosotros, a nuestra economía, porque el aislamiento es una medida muy fuerte que hace que nuestra economía tenga un retroceso. Bien, pasamos a la siguiente hoja. Bien, en este caso vamos a desarrollar la primera actividad, la actividad número 1. Para ello tenemos nosotros un mapa semántico. En este mapa semántico nosotros vamos a tratar sobre las normas de convivencia. En este primer punto vamos a ver cuáles son sus características y ahí vemos claramente 4 características. Claridad, son públicas, son estables y son justas. En el texto que les voy a enviar también están estos conceptos, pero yo les voy a explicar brevemente cada uno de ellos. Ustedes tienen que completar ese mapa semántico. Muy bien, cuando dice, por ejemplo, claridad, ¿a qué se refiere? Es que estas normas deben estar escritas de manera clara, de manera precisa, que pueda ser entendible, que no haya ningún motivo de discusión al entendimiento de ello. Debe precisar con claridad lo que se espera alcanzar, ¿no? En cuanto a la conducta de una persona. En este caso, pues, debe ser de una manera totalmente sencilla, con palabras sencillas. Debe ser pública. ¿Por qué debe ser pública? Porque estas normas deben socializarse, es decir, darse a conocer en forma inmediata. Puede ser impresa, puede ser de manera virtual,
a toda la población o a las personas a quien quiere llegar estas normas. Eh, Lógicamente de una forma gratuita, sin tener un centavo que pagar por ella. No es democrático que solo una parte de la población tenga acceso a las normas, sino que esto es para todos. Por ejemplo, si quieres elaborar una norma en tu casa, tiene que ser para todos los integrantes de tu casa sin obviar a uno de los integrantes. También deben ser estables. ¿Estables por qué? Porque las leyes sí se pueden cambiar, ¿no? Pero solo cuando la voluntad de la mayoría se manifieste, es decir, si todos están de acuerdo a cambiar una norma, y esto debe ser todo para mejorar, para bien, no para mal. Es decir, en este caso, una norma debe tener principalmente la función de mejorar una convivencia. Y también finalmente, una característica es que las normas de convivencia son justas. ¿Debido a qué? Debido a que deben ser aplicadas por igual para todos, sean pues los ciudadanos o sean los integrantes de una familia. ¿Qué quiere decir ser justas? Quiere decir que son comunes e iguales para toda la ciudadanía. No uno tiene que estar excepto de estas normas, no, todos deben de cumplirlas. Muy bien, pasamos a la siguiente hoja. Bien, aquí tenemos una pregunta. Nos dice, ¿qué son normas de convivencia? Lógicamente que si estamos hablando sobre estas normas de convivencia, debemos saber de qué se trata, porque en la siguiente actividad vamos a hacer un mapa conceptual relacionado justamente a este concepto y cuáles son los tipos de normas de convivencia. Entonces, aquí, a la pregunta, podemos decir que las normas de convivencia son todo el conjunto de las pautas sociales que una comunidad ha reconocido como necesaria para mantener y promover un ambiente adecuado. Es decir, son todas aquellas reglas que se imponen en una sociedad para tener una mejor convivencia. Promover un ambiente adecuado quiere decir un ambiente de respeto, un ambiente en donde todos puedan vivir con armonía. Como tales determinamos la forma en que sus miembros deben relacionarse, respetándose mutuamente, estableciendo espacios de diálogo, promoviendo la participación de los miembros, entre otros. Es por ello que deben ser cumplidas de manera obligatoria por todos los miembros de la comunidad y suponen algunas sanciones en caso se incumplan. En ese sentido, las normas de convivencia entrarían en el tipo de normas sociales. Hay diversos tipos de normas que vamos a ver nosotros a continuación. Bien, tomen en cuenta que para desarrollar la actividad siguiente, nosotros ya hemos visto ya el concepto de lo que son normas morales y ahora vamos a ver cuáles son los tipos de estas normas morales, o perdón, normas de convivencia. ¿Cuáles son estos tipos de estas normas de convivencia? Aquí tenemos 4 tipos en 4 dibujos, vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de normas morales, en este caso son reglas de comportamiento, aceptadas libre y conscientemente, son autónomas porque no dependen directamente de nadie. Es el propio sujeto quien lo asume en cuanto a sus valores éticos. Por ejemplo, hablamos ahí de ser cortés, ser solidario, ser responsable, ser amable, etcétera, ¿no? Son conductas que forman parte de las normas morales. Cuando hablamos de normas sociales, aquí son las reglas de comportamiento basadas en tradiciones o costumbres que son asumidas a partir de los grupos sociales en el que somos educados, en el que formamos parte de ello. Por ejemplo, dentro de los grupos sociales, las sociedades no son todas iguales. Por ejemplo, se diferencian una sociedad de la costa con una sociedad de la Amazonía, con una sociedad de la región andina, o la sociedad peruana con la sociedad europea. Es decir, ahí las conductas, los patrones de conducta son diferentes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, vemos en el dibujo una norma social, una persona que deposita la basura en un lugar que corresponde. Es una norma social, ¿no? ¿Por qué? Porque este niño ha aprendido este tipo de conductas, le han enseñado en su entorno social. En otra familia de repente el niño no hará lo mismo. Entonces, en este caso son normas sociales que se aprende
que justamente por influencia de las costumbres o tradiciones del lugar donde éste se desarrolla. Bien, en la parte baja tenemos las normas jurídicas. En este caso, las normas jurídicas ya son leyes que regulan el comportamiento de los seres humanos, cuya desobediencia amerita una sanción o un castigo físico o un castigo económico, o con la suspensión de su libertad, e incluso, ¿no? En este caso está dado principalmente por el poder judicial, quienes sancionan, quienes van a administrar la justicia, y si es que has desacatado, puedes recibir una sanción, ¿no? Una pena. En el aspecto de las normas religiosas, aquí son disposiciones que regulan la relación entre los miembros de una iglesia. En este caso, son aquellas leyes consideradas obligatorias para que el hombre alcance la santidad. Este tipo de normas plantean la exigencia que el hombre debe cumplir para agradar a Dios. También podemos decir que los que no obedecen tienen un castigo o tienen una pena, una sanción de carácter sobrenatural, es decir, impuesto por Dios. Aquí vamos a ver también nosotros que se imponen deberes que no facultan a nadie para obligar su cumplimiento. Si tú de acuerdo a tu decisión lo cumples o no lo cumples, es ya parte de tu decisión. No hay sanción más que una sanción sobrenatural, como se afirmó anteriormente. Por ejemplo, el matrimonio religioso, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros el no levantar falsos testimonios, o el amar a Dios sobre todas las cosas, etc. Bien, continuamos. Bien, en este cuadro tenemos un mapa conceptual que viene a ser un organizador gráfico. Y esto lo vamos a desarrollar en cuanto a la actividad número 2. Nos dice qué son y cuáles son los tipos de normas. Para ello, anteriormente ya les he dado un concepto sobre lo que son las normas de convivencia, y también hemos visto los tipos de normas, ¿no? Entonces, aquí en este mapa conceptual lo que ustedes van a hacer es completar con las ideas que ustedes tienen con ayuda de este video. Van a completar todos los datos que faltan en este mapa conceptual. Por ejemplo, dice normas. ¿Qué son normas? Ya lo hemos visto, ¿no? Ahora, tipos. ¿Qué tipos de normas hay? Morales. ¿Qué más? ¿Ah? Tenemos sociales, jurídicas y religiosas. Debajo de cada una de estos tipos de normas hay un cuadrito con puntos suspensivos. Ahí vamos a poner nosotros en qué consiste cada uno de ellos. En qué consiste las normas morales, por ejemplo. Ustedes lo van a sintetizar para poder colocar en el cuadrito de la última fila, de la parte baja, y de acuerdo al tipo de normas que ustedes están colocando. Muy bien, esto lo trabajamos como primer trabajo de esta actividad 2. El segundo trabajo es en la siguiente hoja. Continuamos. Bien, el segundo trabajo de la actividad 2 dice, plantea dos ejemplos de cada tipo de normas. Ahí estamos colocando ahí los 4 tipos de normas: morales, sociales, jurídicas y religiosas. En las normas morales, a ver, por ejemplo, un ejemplo de norma moral, lo que estaba en el dibujo, ¿recuerdan? Era, por ejemplo, la solidaridad, ¿no? Donde el niño ayuda a cruzar la pista a una anciana. Es una norma moral, porque es parte de la solidaridad, y la solidaridad viene a ser una acción moral, una acción ética. ¿Y cuál es otro? A ver, ustedes elijan. En las normas sociales tenemos nosotros en el dibujo, por ejemplo, ¿recuerdan que estaba en el dibujo? A ver, hagan memoria. En el dibujo estaba en cuanto a las normas sociales, referente a un niño que botaba la basura en el tacho, ¿no? Entonces, justamente viene a ser una norma, ¿no? El de colocar la basura en el lugar respectivo, o no botar basura en la calle, ¿no? O mantener las calles aseadas. Viene a ser una norma social. ¿Por qué? Porque se ha aprendido dentro de una sociedad este valor importante. Ustedes hagan otro ejemplo más.
Norma jurídica, por ejemplo, ¿no? Lo que sanciona el Estado, lo que sanciona el Poder Ejecutivo, como perdón, el Poder Judicial, como por ejemplo, si una persona roba un celular, ¿será sancionada? Sí, entonces, ¿cuál sería la norma jurídica? ¿No? Luego las normas religiosas. En cuanto a las normas religiosas, por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas es una norma religiosa que está dentro de los mandamientos, ¿no? De los 10 mandamientos. ¿Y cuáles son las otras normas más que tú puedes poner como ejemplo? Ahí te dejo ese trabajo y continuamos a la siguiente actividad. En la tercera actividad nos dice realizar, vamos a realizarlo con la ayuda de los integrantes de tu familia, ¿no? ¿Por qué? Porque una norma tiene que estar involucrado todos eh, los que van a confirmar o los que van a rechazar estas normas. Entonces, tiene que ser de manera general, todos. Aquí ustedes van a responder estas preguntas o estas actividades. Hay 4 actividades. Primero identificamos las normas de convivencia que hay en tu familia. Y así vamos a ir desarrollando. En la número 4 viene a ser la conclusión ya de todas ellas, que lo puedes hacer en un papelógrafo de manera opcional o si no también utilizar reciclaje, otras hojas y pegarlas para poder que pueda tener un tamaño regular y lo puedas pegar en una parte visible de tu casa. ¿Qué vas a hacer? Vas a elaborar una nueva lista de normas, pero juntamente con tu familia. Estas normas de convivencia entre todos los integrantes de tu familia. Eh, en ellas tienes que tú plantear aquellas que te ayuden también a cuidarte del COVID-19, ¿no? No solamente cuáles son las funciones que cada uno de los integrantes cumple en el hogar, sino también las que nos permite ayudarnos a no contagiarnos de esta enfermedad. Muy bien, terminada esta actividad, este papelógrafo o este resultado te vas a tomar una foto con ella y me lo vas a enviar al WhatsApp juntamente con las 2 actividades anteriores. Muy bien, entonces a trabajar, hasta la próxima clase.